En plena Segunda Guerra Mundial, Alemania creó un arma que cambiaría para siempre la manera de pelear, el STG-44. No era un fusil, no era un subfusil, era algo completamente nuevo, el primer rifle de asalto moderno. Pequeño en número, pero gigante en legado. Lo que verás a continuación inspiró a casi todos los rifles de asalto que conocemos hoy. Para entender la importancia del STG-44, primero debemos situarnos en la Europa de mediados de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en 1942. Alemania está involucrada en combates en múltiples frentes, el este contra la Unión Soviética, el oeste y África del Norte. El ejército alemán se enfrenta a un problema crítico. Sus soldados están equipados principalmente con dos tipos de armas. Por un lado, los fusiles Mauser 98, precisos y letales a larga distancia, pero lentos de disparar y pesados. Por otro, los subfusiles MP40, ligeros y automáticos, ideales para combates cercanos, pero con un alcance muy limitado. Ninguno de estos extremos satisfacía las necesidades del soldado moderno en el campo de batalla. La experiencia en el frente oriental fue especialmente reveladora. En combates urbanos, aldeas y bosques, los soldados alemanes notaron que los enfrentamientos rara vez ocurrían a más de 300 metros. La potencia de un fusil tradicional era excesiva y el MP40 simplemente no tenía el alcance suficiente. Se necesitaba algo intermedio, un arma automática con suficiente alcance para enfrentarse a enemigos a distancia media, ligera, rápida de recargar y fácil de producir. Esa necesidad llevó al desarrollo de lo que se conocería como el STG-44, el primer rifle de asalto del mundo. Pero crear un arma completamente nueva en medio de una guerra no fue sencillo. El proyecto comenzó bajo el nombre clave MKB-42, a cargo del diseñador Hugo Schmeisser. Desde el principio, los ingenieros tuvieron que enfrentar desafíos enormes. Equilibrar la potencia de la munición, la cadencia de disparo, la confiabilidad del mecanismo y la facilidad de producción en masa. Todo debía ser más ligero que un fusil, más efectivo que un subfusil y capaz de soportar el barro, el frío y el calor extremos del frente ruso. Para complicar las cosas, la cúpula militar alemana no estaba convencida de la idea. Muchos oficiales consideraban innecesario abandonar los fusiles tradicionales y confiaban en la eficacia de las tácticas convencionales. Fue necesario demostrar con pruebas que esta nueva arma podía cambiar el combate en distancias medias. Finalmente, en 1943, después de ajustes y experimentos, se decidió producir en masa un prototipo que integrara todas estas características innovadoras. El desarrollo del STG-44 también estuvo marcado por la urgencia de la guerra. Cada día contaba y cada error podía costar vidas. Los ingenieros tuvieron que innovar en la munición intermedia 7.92 x 33 milímetros, un calibre más ligero que el del Mauser, pero lo suficientemente potente para penetrar la mayoría de las protecciones del enemigo a distancias de hasta 300 metros. Esta munición intermedia sería de hecho una de las grandes revoluciones que inspirarían todos los rifles de asalto modernos que vendrían, después incluyendo al legendario AK-47. Finalmente, en 1944, tras años de desarrollo secreto y pruebas rigurosas, el STG-44 comenzó a llegar al frente. Aunque la guerra estaba en contra de Alemania, el arma demostró su eficacia inmediatamente. Combinaba la cadencia de fuego de un subfusil con la precisión de un fusil, era fácil de manejar y resistente a condiciones extremas. Pequeños grupos de soldados que la portaban podían enfrentarse a múltiples enemigos con una eficiencia nunca antes vista. En resumen, el STG-44 no nació de la casualidad, sino de la necesidad, la innovación y la urgencia de la guerra. Fue la respuesta alemana a los desafíos del combate moderno, y aunque su producción fue limitada y llegó demasiado tarde para cambiar el destino del conflicto, su diseño marcaría un antes y un después en la historia de la guerra moderna. Cada rifle de asalto que vemos hoy en día lleva en su ADN la herencia de aquel arma revolucionaria de 1944. Para comprender por qué el STG-44 cambió para siempre la historia de las armas, debemos adentrarnos en su diseño y sus innovaciones técnicas. Lo primero que salta a la vista es su concepto, un arma completamente nueva que combina lo mejor de un fusil y un subfusil.
Su calibre intermedio, la munición 7.92 por 33 milímetros, fue una verdadera revolución. No era tan potente como la de un fusil Mauser 98, pero sí lo suficiente para atravesar la mayoría de protecciones del enemigo a distancias de hasta 300 metros. Y al mismo tiempo, era más ligera y fácil de controlar en disparos automáticos que los fusiles tradicionales. El mecanismo del STG-44 es otro aspecto que lo hace único. Emplea un sistema de gas y a manejar sin recargar, pero manteniendo la fiabilidad. A diferencia de muchos subfusiles, el STG-44 podía mantener su precisión incluso en ráfagas largas, gracias al equilibrio de su peso y a la distribución del retroceso. Su construcción metálica y su diseño modular permitían además
STG-44 sigue siendo un objeto de estudio y admiración. Museos militares de todo el mundo conservan ejemplares, y coleccionistas valoran su historia y singularidad. Cada rifle cuenta la historia de un momento crucial en la evolución del combate moderno y de cómo una necesidad urgente durante la guerra llevó a la creación de un arma que sería estudiada por décadas. En resumen, aunque el STG-44 no pudo cambiar el destino de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, su verdadero legado se encuentra en lo que inspiró, después la creación de rifles de asalto modernos, la transformación de las tácticas de combate y la demostración de que un arma bien diseñada puede marcar un antes y un después en la historia militar. Su influencia atraviesa fronteras y generaciones, desde los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial hasta los conflictos modernos. Cada rifle que combina precisión, cadencia y versatilidad lleva un poco del espíritu del STG-44. Podemos decir que en términos de innovación y visión, el STG-44 fue un adelantado a su tiempo. Fue la primera semilla del concepto moderno de rifles de asalto, y por eso su legado no se mide solo en balas disparadas, sino en cómo cambió la manera de pensar sobre el combate y la tecnología militar. Sin este rifle, muchos de los diseños que hoy consideramos estándar habrían tomado otro rumbo, y la historia de la guerra moderna sería muy distinta. Hemos recorrido juntos la historia del STG-44. Desde su concepción en los laboratorios secretos alemanes, pasando por los frentes de batalla más duros de la Segunda Guerra Mundial, hasta su influencia en todos los rifles de asalto modernos. Pero antes de cerrar, vale la pena detenernos y mirar el STG-44 desde otra perspectiva, la del legado que dejó y las curiosidades que aún hoy lo hacen único. Primero, pensemos en la cadencia de disparo y la simplicidad mecánica son herencias directas de este rifle. Incluso en el mundo occidental, armas como el M16 o el AR-18 reflejan la misma filosofía de versatilidad, fiabilidad y eficiencia industrial que el STG-44 introdujo por primera vez. Pero su legado no se limita a la ingeniería. También cambió la manera en que los ejércitos pensaban sobre el combate moderno. Antes del STG-44, los rifles de largo alcance dominaban la guerra, y los subfusiles eran un arma secundaria para distancias muy cortas. Este rifle demostró que el soldado promedio necesitaba un arma intermedia, capaz de disparar rápido, mantener precisión a media distancia y ser confiable bajo condiciones extremas. Esta idea revolucionaria cambió tácticas, entrenamientos y conceptos de armamento para siempre. Y aquí viene otra curiosidad sorprendente. Muchos historiadores consideran que, si el STG-44 hubiera sido producido en mayor cantidad y distribuido más ampliamente, podría haber alterado algunos combates clave en la Segunda Guerra Mundial. Su versatilidad y cadencia de fuego habrían otorgado a los soldados alemanes una ventaja significativa en enfrentamientos urbanos y bosques del frente oriental. Sin embargo, la guerra avanzaba demasiado rápido y la logística no lo permitió.
dejando al STG-44 como un arma adelantada a su tiempo, más influyente en el futuro que en el pasado. Finalmente, pensemos en su construcción y diseño. Cada parte del STG-44 fue pensada para durar y resistir. Piezas metálicas robustas, cargador curvado de 30 balas, sistema de pistón corto confiable y un selector de disparo que permitía alternar entre automático y semiautomático. Todo esto combinado lo convirtió en un arma que no solo era efectiva en combate, sino también fácil de producir, reparar y mantener, demostrando que la innovación no solo está en la potencia o precisión, sino en la visión integral de un arma. Hoy, el STG-44 sigue siendo estudiado por ingenieros, coleccionistas y entusiastas de la historia militar. Cada rifle cuenta una historia de urgencia, creatividad y visión. Su influencia atraviesa generaciones y fronteras, desde los frentes de Europa en 1944 hasta los conflictos modernos, donde los rifles de asalto siguen dominando el campo de batalla. En cada AK-47 o M16 podemos ver un fragmento de aquel experimento alemán que cambió para siempre la forma de luchar. En conclusión, el STG-44 no fue solo un arma, fue un símbolo de innovación y de cómo la necesidad puede llevar a la invención. Pequeño en número, pero gigante en influencia, este rifle nos recuerda que la verdadera revolución no siempre se mide en balas disparadas, sino en ideas que perduran y transforman la historia. Y aunque la Segunda Guerra Mundial ya pasó, la huella del STG-44 sigue viva en cada rifle de asalto del mundo. Así que la próxima vez que veas un AK-47 o M16, recuerda, todo comenzó con un arma que parecía adelantada a su tiempo, un pequeño gigante llamado STG-44. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.